Domingo 18 de julio de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. En aquel tiempo, los apóstoles vinieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: «Vengan ustedes a solas a un lugar desierto a descansar un poco», porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en una barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy tenemos la conclusión de la primera misión de los apóstoles y vamos a reflexionar tres aspectos. Primero, cómo descansar en Jesús. Segundo, sacrificios del apostolado. Tercero, ¿por qué no hay pastores suficientes? Vamos con el primer punto, cómo descansar en Jesús. Los apóstoles llegan exhaustos después de una exigente misión y el Evangelio nos va a dar unas pautas que mostrarán cómo es que se puede descansar en Jesús, porque el apóstol puede correr el riesgo de descansar en el mundo, de distraerse, de dispersarse, pero cuidado, el Evangelio hoy nos enseña que debemos descansar es en el corazón de Jesús y nos da varias indicaciones. En primer lugar, dice que los apóstoles se reunieron con Jesús. Es el primer elemento para descansar en Él, reunirse con Jesús, es decir, clima de oración. ¿Qué es la oración sino la reunión con Cristo? Luego nos dice que le fueron a contar todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces, en ese clima de oración se entabla un diálogo amoroso con el Señor. Hay que sacar lo que se tiene adentro del corazón. En la oración debemos expresar lo profundo de nuestra alma. Y esto no solo en términos apostólicos. Siempre que se haga oración, debes contarle al Señor aquello no solo que has dicho, sino aquello que has hecho también. Todo en la integridad de tu realización personal, en la integridad de lo que haces. En la oración se le debe contar todo al Señor, no esconderle nada. El Evangelio nos dice que el Señor se los quería llevar solos, es decir, sin personas. Hay un momento donde se requiere la soledad. En un mundo que le teme a la soledad, en un mundo en el que se llega a la casa y se quiere prender inmediatamente el computador, el televisor, se quiere conectar uno a internet, quiere estar uno hiperconectado, en realidad el Señor nos manda a descansar en momentos de soledad, solo con Él, tu alma y la de Él. Y el Evangelio añade, en un lugar desierto. Esto es importante porque en muchas ocasiones tendremos que buscar espacios y a veces tenemos hasta que forzar nuestra agenda para sacar esos espacios. Hay que darle importancia a ese ir a un lugar desierto, un espacio de oración, un pequeño retiro, un pequeño espacio donde puedas adorar el Santísimo, un pequeño espacio en tu agenda para ese encuentro con el Señor. Y precisamente dice el Evangelio que allí se fueron a descansar. ¿Y en qué se fueron? En una barca. Recordemos que en el Evangelio la barca en muchas ocasiones es signo, es señal de la Iglesia. Y qué bonito nosotros pertenecer a la Iglesia católica y saber que hay una enorme riqueza espiritual en la Iglesia. En medio de tantas personas que atacan la Iglesia, nosotros que conocemos, claro que su miseria, pero conocemos sobre todo la santidad que hay en ella, que conocemos su miseria porque nosotros que pertenecemos a ella hacemos parte de esa miseria por nuestro pecado, pero que miramos a estos grandes santos que han sido maestros de la vida espiritual, sabemos que la Iglesia nos puede conducir en ese camino de descansar en Jesús, en ese camino de aprender a orar, en ese camino de crecer en la intimidad del Señor, en ese camino de vida espiritual. No tenemos que reinventarnos en cada momento, sino que hay que mirar el patrimonio que hemos recibido en esa barca y aprender de los grandes maestros de la vida espiritual, diferentes métodos de oración, diferentes espiritualidades de las que podemos aprender mucho y que nos llenarán en esos espacios de descanso.
Segundo, el sacrificio del apostolado. Dice el Evangelio que eran tantos los que venían y los que iban que no encontraban tiempo ni para comer. Y acá el Evangelio nos está hablando del sacrificio que implica hacer apostolado. Hacer misión no siempre es cómodo. Hacer misión en ocasiones te va a desacomodar. Hacer misión en ocasiones va a implicar ascética, sacrificios, mortificaciones. Y no podemos huir a esto porque es hermoso saber que ese sacrificio, tal vez de no poder comer, tal vez de no tener tiempo suficiente para descansar, tal vez el sacrificio de vencer nuestra propia timidez o la soberbia que en ocasiones se disfraza de timidez y que nos hace decir en ocasiones que no queremos evangelizar porque tenemos vergüenza cuando en realidad lo que tenemos es temor de quedar mal y es una soberbia camuflada. Ese tipo de cosas son las que se deben vencer y las que implican sacrificios. Los apóstoles se fueron a descansar, pero no pudieron descansar. A este propósito, quisiera recordar un bellísimo extracto de una encíclica bellísima del Papa Pío XII llamada Mystici Corporis Christi. Y es un extracto que a mí personalmente me toca mucho el corazón al momento de hacer apostolado. Y así dice: misterio verdaderamente tremendo y que jamás se meditará bastante, el que la salvación de muchos dependa de las oraciones y voluntarias mortificaciones de los miembros del cuerpo místico de Jesucristo dirigidas a este objeto. Es decir, el sacrificio del apóstol significa en ocasiones hacer mortificaciones, ayunos, plegarias, este tipo de sacrificios e incomodidades que nos implicará ser apostolado, precisamente ofrecido, unido esto al cuerpo místico de Cristo, unido a Jesús, quien es el que da valor a nuestros sufrimientos ofrecidos, a nuestras mortificaciones ofrecidas. En fin, es Cristo finalmente el que hace que estos sacrificios que hagamos tengan valor y esto va a ayudar en la salvación de las almas. La Virgen le dijo a los pastorcitos en Fátima que muchos se pierden porque no hay quienes oren y se mortifiquen por ellos. Entonces, el sacrificio significa eso. Voy a dar a las almas el regalo de mi mortificación, por pequeña que sea, para que finalmente puedan encontrar a Cristo. Muchas veces hay gente que me dice: Wilson, ¿cómo hago para ayudar a mi familia a que se encuentre con Cristo? ¿Cómo hago para evangelizar? Es que no soy muy elocuente. Bueno, puedes hacer algo: orar y mortificarte por ellos. Y la mortificación puede ser un pequeño ayuno, puede ser soportar con paciencia un dolor de cabeza, puede ser soportar un poco el calor, no prender el aire acondicionado en el carro, puede ser levantar un poco más temprano. Alguna pequeña mortificación, siempre ofrecida por amor a Dios, unida a los méritos de Cristo, va a tener efecto en la salvación de las almas. Tercero, ¿por qué no hay pastores suficientes? El Evangelio nos dice que el Señor estaba conmovido porque veía a todas estas personas que les buscaban, que estaban como ovejas sin pastor. Y hoy la humanidad se encuentra así. Debemos decir que hay una orfandad espiritual en la inmensa mayoría de nuestras comunidades. Y esto sucede precisamente porque no hemos hecho lo que el Señor nos ha pedido. En el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 38, el Señor nos dice: rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Nos falta orar más por las vocaciones, nos falta orar más para que el Señor nos conceda pastores conforme a su corazón, pastores que pastoreen un rebaño que se está perdiendo, que se está extraviando. Primero, oración entonces, pero también hay que suplicar al Señor que nos regale el espíritu de sacrificio. Miren que ellos se fueron a descansar y sin embargo las personas les vieron y llegaron allí al lugar donde ellos iban a descansar. Y en vez de Jesús decir: olvídenlo, estamos muy agotados, vayan que después los atendemos, qué espíritu de mortificación, de sacrificio, de penitencia, qué espíritu de entrega el que Jesús enseña a sus apóstoles. Allí se puso a atenderlos. Esto se llama celo apostólico. El celo apostólico, que es una verdadera carencia hoy, en términos generales, en los apostolados que tenemos. El celo apostólico es la clave para que las almas se encuentren con el Señor.
Cuando hay celo apostólico, entonces uno se inventa las maneras. Cuando hay celo apostólico, entonces uno trata de llegar. Cuando hay celo apostólico, entonces nunca se le dice no a un alma. Se encontrarán los caminos, se encontrarán los medios, se encontrarán las formas. Puede que no sea el momento indicado para hacer todo el proceso que la persona requiere, pero por lo menos una palabra de gracia se le dirá a la persona y se comprometerá uno a ayudarle posteriormente. Lo importante es tener ese celo apostólico. Recordemos entonces, primero, cómo descansar en Jesús. Segundo, el sacrificio del apostolado. Tercero, ¿por qué no hay pastores suficientes? Compromiso. Vamos a rezar el Santo Rosario hoy pidiendo por las vocaciones. Que el Señor nos envíe pastores. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.